Etnocentrismo e historia. América indígena, África y Asia en la visión distorsionada de la cultura occidental. Sociocentrismo. Actitud de un grupo social que presupone su superioridad frente a otros grupos sociales o individuos. Plantea una percepción autorreferencial y examina acontecimientos y conceptos únicamente desde una sola perspectiva, que coinciden con sus propias normas, paradigmas o intereses. Su grupo de pertenencia conforma su en-grupo y el grupo de afuera constituye el otro. Para una mejor comprensión del sociocentrismo y sus diversas manifestaciones, Perrott y Braithwaite hacen referencia al concepto de egocentrismo. En el ámbito de la psicología genética, el egocentrismo es explicado como una indiferenciación entre el yo y el medio social, que resulta de la incapacidad del niño de concebirse claramente como entidad distinta a su entorno. Precisamente, egocentrismo es la indiferenciación entre el yo y el medio social. Lo que Anna Freud llamó narcisismo primario, la actitud en la que el individuo no establece ninguna frontera entre el mundo interior o lo vivido y el conjunto de realidades exteriores. Así entonces, cuando hablamos de sociocentrismo, estamos aplicando este concepto a un grupo social. Por su parte, toda forma de sociocentrismo se compone de dos elementos: una valoración positiva, un estado de admiración frente a las realizaciones del grupo con el que se identifica, y una referencia a los grupos de afuera, a los otros, definida por la aplicación de conceptos, criterios, normas y representaciones del engrupo. La vara de observación pasa por el propio grupo, en la medida que proyecta su propia realidad sobre el otro. Pero hay algo más, porque en esa proyección el sujeto ignora toda posibilidad de que el otro sea diferente. Ahora bien, a diferencia de ese egocentrismo del niño, el sociocentrismo, el sujeto tiene una aprehensión de la alteridad, de la existencia de ese otro, de la alteridad de los grupos de afuera, y toma a ese otro desde una actitud despectiva, considerándolo inferior. Ahora bien, el sociocentrismo se presenta bajo diferentes formas, de acuerdo al grupo, de referencia que se considere. Perrott y Braithwaite toman como foco de análisis tres formas principales de sociocentrismo. Tenemos, según el grupo de referencia, etnia, nación y clase social. Tipo de sociocentrismo: etnia, etnocentrismo. Cuando hay una referencia de nación, nacionalismo. Y clase social, sociocentrismo de clase. Etnocentrismo. Para referirnos al etnocentrismo, debemos definir etnia. En este sentido, etnia nos remite a la unión entre cultura y sociedad. La etnia representa un grupo social que se diferencia de otros grupos por rasgos culturales específicos: alimentación, vestimenta, sistemas de valores, cosmogonías, organización política, etc. El etnocentrismo entonces es la actitud de un grupo que consiste en atribuirse un lugar central en relación a los otros grupos, en valorizar positivamente sus realizaciones y particularismos, y que tiende hacia un comportamiento proyectivo con respecto a los grupos de afuera, que son interpretados a través del modo de pensamiento del engrupo. La base de referencia es la etnia. Etnocentrismo es, en este sentido, entonces, centrismo cultural. Podemos identificar asimismo diferentes grados de etnocentrismo, que van desde un lenguaje elogioso hacia el engrupo y despectivo hacia los otros, pasando por una desvalorización del otro, y finalmente una actitud aparentemente elogiosa del otro cuando ese otro es semejante al engrupo. Los ejemplos que dan los autores para el primer caso son los referidos a los bárbaros por los griegos. Son las referencias a los bárbaros por los griegos, aquellos invasores del imperio, a los salvajes por los europeos o a los pueblos no europeos.
En el segundo caso nos aportan la siguiente frase: para el grupo X, la mula es todavía el único medio de transporte, planteando el típico pensamiento evolucionista, donde el otro aparece como el buen salvaje. Y finalmente, en el tercer caso, la alabanza por el parecido al en grupo. A su llegada al país X, los europeos descubrieron allí una magnífica civilización, cuando las realizaciones del país X son valorizadas porque se asemejan en muchos aspectos a las del en grupo. Asimismo, el etnocentrismo se manifiesta de diferentes formas. Las principales son: conocimiento del grupo de afuera falseado por la valoración positiva del en grupo; antilocución, que consiste en hablar mal del otro grupo de afuera, del grupo de afuera en su ausencia; discriminación, considerar al otro como inferior; segregación del grupo de afuera; persecución, exterminio total de su cultura. Esto es el caso extremo: etnocidio. Precisamente el exterminio cultural consiste en quitarle a un grupo todas sus características culturales, sin aniquilar al grupo físicamente. Nacionalismo es otra forma de sociocentrismo, donde el centro de referencia es la nación. ¿Qué es la nación? La nación aparece definida por los autores como la población que habita un territorio sobre el que se ejerce un poder estatal soberano. Y en este sentido, el nacionalismo está refiriendo a principios de acción que tienen como centro la organización política de una población, cuyos pobladores comparten los mismos orígenes, la misma cultura y poseen intereses comunes. Este centrismo, entonces, está haciendo al poder estatal, en este sentido, más inasequible que el etnocentrismo, y lo implica. El nacionalismo delimita la pertenencia de los individuos a una nación determinada, en el sentido arriba referido. Ese es su en grupo y obstaculiza la penetración de este grupo privilegiado por los grupos de afuera, los otros. Por su parte, la escala de comportamiento es isomórfica con el etnocentrismo. De esta manera, sus actitudes centristas van desde las afirmaciones autovalorizantes de la nación en referencia a otras naciones, hasta omisiones o selección autocentrada de acontecimientos importantes. Sociocentrismo de clase. En esta forma de sociocentrismo, el grupo de referencia es la clase social. La clase social se define por el lugar que poseen los individuos en relación al sistema productivo y económico en su conjunto. Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar en que ocupan en un sistema de producción social, históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran respecto a los medios de producción. Así, en las clases sociales, las diferencias se manifiestan en los distintos ingresos, riquezas y acceso a los recursos materiales. Las actitudes son isomórficas con el etnocentrismo y lo incluyen en la medida que hacen referencia a determinados rasgos culturales, en este caso de una clase social. Hay por lo tanto un juzgamiento cultural a las particularidades culturales del otro grupo que conforma a una clase social diferente. El racismo. A este centrismo lo hemos colocado aparte porque en este caso aparece un elemento distintivo que tiene que ver con lo biológico. Esto es, al hablar de racismo debemos relacionar lo biológico con lo cultural. De esta manera los autores definen racismo como la atribución a la herencia biológica. Las particularidades culturales de un grupo que tienen una apariencia física distinta. En este sentido, uno pensaría en la presencia de grupos diferentes como razas distintas. Sin embargo, esto es erróneo. En primer lugar, porque las razas como tradicionalmente se conciben, identidad genética y fenotípica, no existen. Pero además porque el racista en realidad identifica a su víctima de forma subjetiva y en relación a imágenes que la sociedad le ha transmitido. Los autores hacen referencia a la definición de Albert Memmi,
El racismo es la valoración generalizada y definitiva de diferencias reales o imaginarias en beneficio del acusador y en detrimento de su víctima, a fin de justificar sus privilegios y agresión. Así entonces podemos concluir que el racismo es la atribución a diferencias biológicas las particularidades culturales de un grupo. Entonces, podemos concluir que el racismo es la atribución a diferencias biológicas las particularidades culturales de un grupo. El racista interpreta por la herencia cultural e identifica por el color. Las formas de manifestarse son isomórficas con el etnocentrismo. El caso extremo es el exterminio físico, esto es el genocidio. A diferencia del etnocentrismo, que es universal, el racismo no lo es, puesto que no todos somos racistas, pero sí todos somos etnocentristas. Y por otro lado, el racismo como doctrina surge en el siglo XIX. A modo de ilustración, algunos ejemplos de las formas de sociocentrismo y racismo. Etnocentrismo. Aquellos empleadores que no permiten a sus empleados celebrar sus días festivos relacionados con la religión de pertenencia que es distinta a la oficial, o impedir que una persona acceda a un determinado puesto laboral por su religión. Etnocentrismo en caso extremo, a relación de violento, irrespeto y trato esclavizante que los colonos europeos dieron a los aborígenes americanos durante la conquista del continente. Es un caso extremo de etnocentrismo que derivó en muchas regiones en un etnocidio. Nacionalismo, un ejemplo. En Europa todo individuo que no posea el pasaporte de la Comunidad Europea es considerado ilegal y le está prohibido trabajar, estudiar, tener atención médica o ejercer cualquier derecho ciudadano. Cuando un individuo peruano condena la aprobación del matrimonio igualitario en Holanda. Cuando un individuo inglés critica la actitud aparentemente machista de los mexicanos. El sociocentrismo de clase. Afirmar que las personas que viven en barrios desfavorecidos o carenciados son ladrones, asesinos, drogadictos, etc. Solo porque habitan ahí. Cruzar la calle o alejarse si se ve en la calle alguna persona que parece desprolija o que posee una ropa un poco vieja, solo por temor. No permitir el acceso de personas que tienen aspecto de humildes a lugares como bares, restaurantes, entre otros. Racismo. Afirmar que un negro es menos inteligente que un blanco. Manifestar que los negros solo son buenos para el jazz o los deportes atléticos. Racismo en sus casos extremos. Los nazis alemanes impusieron crueles restricciones de vida a los ciudadanos judíos bajo su gobierno, lo cual llegó a su punto extremo en los campos de exterminio, genocidio, donde masivamente se ejecutaba a las razas inferiores, en un caso grotesco de darwinismo social. También podemos mencionar el caso de Ruanda en el 94, donde una de las dos vertientes de la etnia Banyarwanda de esta nación africana, los Hutus, intentó exterminar a la otra, a los Tutsis, que eran menores, los otros eran mayoría, a través de un genocidio orquestado desde las instancias del gobierno hegemónico de los primeros. Esto costó alrededor de 1 millón de víctimas violentas, a pesar de no existir criterios raciales ni lingüísticos que distancien a estos dos elementos.